Bien, entonces decíamos, volvemos un poquito a lo que dejamos, ¿no es cierto? Después nosotros vamos a analizar en particular toda la década del 20. Vamos a analizarla en profundidad. Ahora la voy a pasar un poquito por alto para poder comprender qué es lo que está pasando con estas formas de Estado que yo voy a describir. ¿Sí? Les decía entonces que entre 1810 y 1820 discutían, ¿no es cierto?, si íbamos a ser monárquicos o republicanos, y aún los republicanos no se ponían de acuerdo si había que tomar un gobierno centralizado o un gobierno con una mayor descentralización, a los cuales llamaban confederacionistas. Ya en el Congreso 24-27, que va a ser un intento de unificación otra vez del Estado entre 1820 y 1824, se establece un sistema de autonomías provinciales donde cada provincia asume de alguna manera el pacto fundacional después de la retroversión y de tomar el primer gobierno patrio, ese pacto, ¿verdad? Ese pacto fundacional con una soberanía originaria, es decir, cada provincia asume su estatalidad y su soberanía, ¿verdad? En 1824-27 hay un intento otra vez de constituir un gobierno nacional, ¿verdad? Intento que se destruye hacia 1827 y nuevamente se reasumen las autonomías provinciales, lo que se llaman soberanías originarias o soberanías estatales, la estatalidad en provincia. No estamos hablando de una disgregación en el hecho de que de que esas provincias quisieran separarse, pero sí no aceptan, o van a aceptar hasta 1852, la posibilidad de un gobierno unificado, por lo menos no si no es una confederación. Y entonces voy a explicar las tres formas de Estado para que se pueda entender, aun cuando en el momento del contexto de esta época se habla de federación o confederación intercambiando los conceptos, como si fueran lo mismo. Bueno, no son lo mismo. ¿Qué es un Estado federal? El Estado federal es el que nosotros tenemos hoy en nuestra Constitución. La Constitución del 53 establece como forma de gobierno representativa, republicana y federal. Cuando hablamos de representativa, hablamos de una forma de democracia indirecta, por la cual el gobierno está en manos de los representantes. Delegamos en los representantes, a través del voto, el gobierno, ¿verdad? Republicana, obviamente es una república que tiene una serie de ítems, ustedes lo tienen allí en los conceptos que yo se los di, publicidad de los actos de gobierno, elección, bueno, toda esa serie de responsabilidad de los funcionarios, todo eso es parte del sistema republicano y federal. El sistema federal, en realidad, es un sistema intermedio, ¿sí?, entre el unitario y la confederación. Es un sistema mixto que reúne, de alguna manera, algunos elementos que se centralizan y otros que se descentralizan. Vamos entonces despacito a poder comprender estos conceptos. Vamos al unitario, ¿sí? Un Estado unitario es aquel que la soberanía tiene que ver con todo el Estado. La soberanía es la relación que un Estado tiene con respecto al exterior, a los demás Estados. Bueno, en un Estado unitario es todo el Estado el que ejerce la soberanía, ¿sí? Cada una de las
provincias en que se dividen es autárquica, es decir, se pueden administrar, pero no pueden gobernarse sino por dirección del Estado nacional, digamos. Entonces dijimos, soberanía estatal, ¿sí? Las provincias son autárquicas, no tienen derecho de secesión, no se pueden separar, ni de nulificación, no pueden anular las leyes del Estado nacional. Este Estado unitario es el que se establece con la presidencia de Rivadavia en la Constitución de 1826, que prácticamente no fue aceptado, prácticamente por ninguna de las provincias. Este es el Estado unitario, el Estado que prácticamente duró lo que duró esta presidencia efímera, apenas un año. ¿Sí? Vamos al federal, que es el que tenemos nosotros. O si no, al revés, vamos a la confederación, que es lo que va a darse entre 1827 y 1852. ¿Qué es una confederación? En la confederación, la soberanía no va a ser de todo el Estado, sino va a ser de cada uno de los estados. ¿Sí? Cada uno es esto que va a pasar entre el 20 y el 24 y entre el 27 y el 52. Cada uno de los estados asumió su soberanía originaria, ¿verdad? Y la va a ejercer sobre todo su estado. ¿Sí? Entonces, cada estado es independiente, tiene su soberanía, pero puede unirse a los demás estados por medio de pactos. El pacto es un elemento bastante laxo. Un pacto es un acuerdo, yo puedo aceptarlo hoy y denunciarlo mañana. Entonces, toda confederación tiene derecho de secesión, se pueden separar esos estados, y derecho de nulificación. Lo que hace Urquiza con Rosas es exactamente esto. Nulifica el pacto que tenían y se separa. ¿Verdad? Lo podía hacer. ¿Qué es un Estado federal? El que hoy tenemos nosotros, es un Estado intermedio. La soberanía es de todo el Estado, es estatal, igual que el unitario. Pero las provincias son autónomas, o sea, ni son autárquicas, que solo se administran, ni son independientes, que se pueden separar. Sí se pueden gobernar, por eso hay derechos delegados que delegan en el Estado central, y hay otros que son no delegados, que las provincias se los quedan para ellas mismas. ¿Sí? Por eso decimos que las provincias son autónomas. Como son autónomas, pueden tener su constitución, ¿sí? Pero esa constitución está por debajo de la Constitución Nacional. ¿Sí? O sea, en el unitario había una sola constitución para todo el Estado. En el federal hay una constitución nacional y constituciones provinciales, pero hay una jerarquía entre las dos. La constitución nacional está por encima. Las provincias no se pueden separar, no tienen derecho de secesión ni de nulificación. Una vez que se aprobó la Constitución, no se puede anular. ¿La podemos reformar? Sí la podemos reformar, pero no anularla. En cambio, en el Estado federal, no es una constitución, es un pacto, es un vínculo más laxo, más débil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que por todas esas prácticas que yo les, de alguna manera hemos descrito muy someramente, es muy difícil lograr una forma de Estado que de algún modo contemple estas dificultades que se encuentran. Entonces, prácticamente lo que va a perdurar gran parte de todo este periodo hasta 1852 es justamente esta confederación,
porque esta confederación va a ser el Estado que de alguna manera va a ser una unión más laxa, que ya en la época de Rosas un poco esos pactos van a ser de hecho, ¿no es cierto? De facto se van a organizar e incluso van a tener mucho que ver también con razones financieras, ¿no es cierto? Rosas va a utilizar también ese poder económico de Buenos Aires para que ese pacto se sostenga, ¿verdad? Pero esos estados van a seguir siendo independientes, estas provincias son independientes, ¿sí? Y van a aceptar estar unidos, ¿sí? Y van a aceptar esos pactos, pero sosteniendo su individualidad. Rosas, perdón, profe, Bien, una sí. pregunta. Rosas, cuando interviene en estos pactos, él lo que hacía era, no solamente económicamente, sino con cabezas de ganado, ¿no? Tengo entendido Sí, sí, que él... él lo hace, eso lo hace, bueno, es muy interesante lo que vos estás diciendo, porque este es el pacto de Venegas, ¿no? Rosas compra prácticamente la paz con el pacto de Venegas, con esas cabezas de ganado. El pacto de Venegas, el pacto del Pilar, el pacto de Venegas, el pacto cuadrilátero, y después el pacto federal de 1831, que es el que Rosas va a sostener, ¿verdad? Y después el acuerdo de San Nicolás, todos esos pactos van a ser aquellos vínculos tan importantes que van a sostener al Estado, ¿sí? Y que no van a, digamos, van a sostenerlo y van a impedir la disgregación. Por eso en el preámbulo de nuestra Constitución, ustedes van a ver que dice en cumplimiento de pactos preexistentes, ¿sí? ¿Qué hace con eso nuestra Constitución? Está reafirmando, ¿no es cierto? Decimos, bueno, esto es en 1853, vamos a ser federales, ¿no es cierto?, a partir de este momento, de esta Constitución del 53. Pero, como se le podía venir la noche, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿y qué pasó antes entonces? Cualquier Estado podía haberse separado. Bueno, no. ¿Por qué? Primero porque ya no se pueden separar más después de 1853, porque están unidos por una constitución, no tienen derecho de secesión ni de nulificación, no pueden anularlo ni separarse. Pero por otro lado, todo lo anterior ha sido consolidado y reafirmado en el reconocimiento de los pactos preexistentes. Esto es importantísimo, esto generalmente no se dice, esto es derecho constitucional. Claro, y eso también tengo entendido que fue lo que hizo que Rosas tuviera una aceptación, digamos, general para presidir él después, ¿no? Sí, 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 bueno, eso ya lo vamos a analizar durante el gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Además, Rosas va a tener o sea, como esto es una confederación a partir del 27, el problema que se plantea es, bueno, muy bien, nos unimos por el pacto, en este caso va a ser el Pacto Federal de 1831, ¿no? Nos estamos yendo para adelante, chicos, pero para poder entender un poquito esto. El Pacto Federal de 1831, ¿verdad? Pero el problema que se presenta es, bueno, ¿y quién ejerce la soberanía? ¿No? Porque la soberanía es de cada Estado. ¿Quién lleva adelante las relaciones exteriores? ¿Verdad? Entonces, allí hay una delegación de las provincias, de los estados, en la provincia de Buenos Aires, de las relaciones exteriores. Pero es una delegación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede nulificarlo si, si considera ese Estado que no es apropiado continuarlo, que es lo que después va a hacer Urquiza. Pero hay una delegación en Buenos Aires de las relaciones exteriores. ¿Sí? Entonces, vuelvo y cierro un poquito este concepto para que se entienda bien. Discutimos esas formas de Estado prácticamente desde 1810 hasta 1852-53, podemos decir, con el texto constitucional, que nos rige hoy con todas las reformas del caso, ¿verdad? En todo ese tiempo, entonces, entre
1810 y 1820 discutimos si íbamos a ser monárquicos o republicanos, y dentro de los republicanos, si el gobierno iba a estar centralizado o íbamos a ser confederacionistas, una descentralización. 1820, dejamos de lado entonces ya el sistema monárquico, ¿sí? Se establece entonces la necesidad de constituir una república, pero bueno, ¿cómo hacemos esa república? ¿Va a ser unitaria? Directamente que Buenos Aires ejerza la centralización de todo el poder y las provincias simplemente van a ser autárquicas, van a administrarse y van a cumplir claramente las directivas del Estado, que tiene soberanía estatal, tiene constitución unitaria y tiene prácticamente esa directiva del gobierno nacional. Bueno, eso duró menos de un año, 1826, y prácticamente esa constitución la aceptaron muy pocas provincias, ¿sí? Vamos a la confederación. Fuimos una confederación prácticamente no establecida, tan así entre 1820 y 1824, es decir, algunos pactos, una necesidad de estar unidos, las provincias dándose constituciones, asumiendo las soberanías estatales, esa soberanía originaria. 1827-1852, la Confederación Argentina, sellada con el Pacto Federal de 1831, donde cada estado es independiente, la soberanía está en cada estado, pero delegan las relaciones exteriores, en este caso en la provincia de Buenos Aires, siguen teniendo derecho de nulificación, derecho de secesión, y entonces, como dije, el vínculo de unión es el pacto, ¿sí? Hasta ahí, entonces, tenemos estas disquisiciones sobre las formas de Estado. Lo que quiero, si me bancan un poquito más, terminar, es qué pasa desde la trama de significados, qué pasó con lo que podíamos llamar el concepto de nación, ¿no? Y el problema, además de todo esto que venimos explicando, ¿no? Los problemas de la espacialidad, los problemas de la socialidad, los problemas de esta historicidad con estas experiencias tan diversas y tan particulares, de estas prácticas que van de alguna manera a interferir esta constitución de un Estado, existe el problema de la pertenencia. ¿Qué pertenencia? ¿Qué sentido común? Sentido de comunidad, quiero decir, ¿no? No de sentido común, sino de sentido de comunidad, de pertenencia, de identidad que aglutine a toda esta comunidad podemos encontrar. Y es ahí donde también se va a plantear un dilema, ¿no es cierto? Porque primero, ¿de qué comunidad estamos hablando? De cada una de estas ciudades que de alguna manera se convirtieron en soberanías, en estatalidad, de a lo mejor esta capital virreinal como era Buenos Aires, de las provincias del interior que venían de una tradición muy particular, pero también con una segmentación muy grande, incluso con una estructura económica también muy diversa, porque ni siquiera había una unidad en lo que era el esquema económico. En las provincias del noroeste comerciaban mucho más, ¿no es cierto?, con todo lo que eran los países limítrofes, con todo lo que era Bolivia, los puertos, lo mismo por Valparaíso, es decir, lo mismo pasaba con las provincias de Cuyo, el litoral, que si bien estaba de alguna manera conectado con Buenos Aires, quería libre navegación de los ríos, es decir, no había una estructura económica que de alguna forma unificara. Pero no solo no había una estructura económica, no había una trama de significados que lograra una abstracción de patria, podemos decir.
¿no? de un concepto étnico, de un concepto histórico, de un concepto común. Y acá hay una frase de Echeverría, que yo siempre les repito, porque me parece muy, muy concreta. Él dice, para un correntino, el pago, la patria era Corrientes, para un cordobés era Córdoba. O sea, era el pago en que habían nacido. Y nosotros diríamos, era el espacio vivido, chicos, era el espacio vivido. No podían concebir un espacio que sí podían delimitarlo, podían diagramarlo desde las élites gobernantes, pero que no llegaba a esa población que se relacionaba con ese pago en que vivían. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante, porque de pronto, cuando las guerras de la independencia se lucha por ese pago, pero después, en las guerras civiles, las cosas se va a, de alguna manera, entramar mucho más, con intereses económicos, con el tema de los caudillos. ¿Por qué los caudillos van a tener tanta representatividad? ¿No? Justamente por ese gobierno personal, esa legitimidad de la persona, de la democracia inorgánica, que ya venía de las milicias. ¿Se acuerdan que en la milicia al jefe, de alguna manera, lo elegían entre los mismos soldados y al comandante entre los jefes? Entonces había una relación de lealtad mucho más personal. Bueno, los caudillos de alguna manera van a recuperar ese tipo de relación. Lo que Sarmiento, bueno, en Facundo, ustedes van a leer Facundo seguramente, obviamente Sarmiento es determinista en muchos aspectos, ya lo vamos a analizar, pero él habla justamente de esa democracia inorgánica, claro. Lo que pasa es que esa democracia inorgánica tenía mucho más que ver con ese espacio, con esa relación con el espacio vivido, que a lo mejor una élite que desde Buenos Aires diagramaba un espacio geográfico, diagramaba una espacialidad concebida, que realmente no tenía que ver con las prácticas. ¿Sí? Claro, usted lo dijo al principio, ¿no? Que para que exista el poder tenía que haber legitimidad de parte de la gente. Exacto. Tenía que haber una figura centralizada de poder, Exacto. que esa figura tenga el aval, digamos, del resto de los bueno, estados, como para que detente todo ese poder. En una de las provincias, cuando se llegó la Constitución Unitaria del 26, lo tiraron por la ventana al delegado con Constitución y todo. O sea, no se correspondía con no tenían idea de lo que se estaba. Después vamos a analizarlo, este Congreso, y vamos a analizar los debates, y vamos a analizar, en realidad, tampoco los federales habían presentado un proyecto más que a lo mejor la idea de los Estados Unidos, ¿no? Pero es que tenían medio mezclado lo que era el federalismo con la confederación. Esto ya lo vamos a analizar cuando veamos este Congreso. Nosotros vamos a ver el Congreso del 24-27 con mucha más profundidad. Pero yo lo que quería que a ustedes les quede hoy es un poquito este proceso de formación del Estado argentino, para que comprendamos que no surge de un día para el otro, tiene que ver con una construcción, ¿verdad?, que está de alguna manera, que se va desenvolviendo a partir, ¿no es cierto?, de todo un compromiso con la espacialidad, con la socialidad y con la experiencia histórica. Por eso a mí me parece que es tan valioso este enfoque, porque me parece que lo que nos permite es
deshilar, como yo digo, ¿no? Es decir, entrar en la trama, reconocer que es compleja, reconocer que hay muchas cosas que todavía no sabemos y que vamos a tener que analizar y realmente que investigar mucho más. Yo siempre, muchas veces les digo, yo les dejo más preguntas, ¿verdad? Que a lo mejor que situaciones concretas, seguras, ¿no? No, es decir, esto es de una gran complejidad y con un reduccionismo no se entiende, sino se entiende cuando uno se mete en la trama y comprende qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con las prácticas, ¿sí? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué experiencias vive la gente? Como decíamos nosotros, ¿qué pasó? Y después vamos a ver qué se dice que pasó. Pero vamos a meternos en esa complejidad para poder entender qué es lo que ocurre con cada situación de la estatalidad. ¿Queda más o menos claro, chicos, todo esto? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, profe. claro.